Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando aquí nuestro ABC debate esta noche, que más que debate queremos convertirlo en un ABC reflexivo, podríamos decir, o ABC de reflexión. Día Jueves Santo, por supuesto, estamos en plena Semana Santa, ahí vemos imágenes del Domingo de Ramos. ¿Qué significa la Semana Santa para el cristiano? ¿Qué significa para el católico? Aquí en nuestro país con una fuerte tradición, con una gran influencia de la Iglesia Católica en toda su historia. Queremos reflexionar en el día de hoy, junto con todos ustedes. Sabemos que muchos son religiosos, muchos no son religiosos. Sabemos que hay un grupo, no sé si en crecimiento o no, y eso lo vamos a consultar hoy, de personas que ya no siguen esta tradición, ya no tienen una creencia, se declaran ateos, muchos de ellos. Bueno, ¿qué significa esto para todos nosotros? Queremos compartir esta noche con ustedes en Semana Santa y aprovechar este momento un poco para salirnos de los temas políticos, económicos, a veces que nos aturden. No digo sociales, porque los problemas sociales forman parte de nuestra vida y son muy importantes. Pero queremos compartir con ustedes en este día. Y aquí quiero presentarlo ya a nuestro invitado especial esta noche, una persona muy conocida, hay que decirlo, porque muchos lo siguen desde hace un tiempo. Es un sacerdote religioso, por supuesto, de la congregación de los franciscanos capuchinos. Estamos hablando del padre Mario Osvaldo Florentino. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, pues estamos aquí contentos de participar en este Jueves Santo y quizás aportar un poquitito a cada uno que está ahí tratando de vivir esta semana, que es especial para todos, ¿no? Al menos porque creo que la rutina de todos cambia en esta semana, ¿no? Entonces... ¿Es la semana más importante para el cristiano, podemos decir, padre, o sí, es difícil de decirlo en esos términos, digamos? Porque hay otras fechas que son muy importantes. No, es la semana más importante, sin duda, sin duda. Se llega a decir que es la semana mayor del cristianismo, sería una semana considerada con 8 días. La semana tiene 7, pero esta semana tiene 8, porque ella empieza con el Domingo de Ramos, de los cuales vimos algunas imágenes preciosas, y ella sigue hasta el Domingo de Pascua, que hace parte de esta semana, ¿no? Entonces, de domingo a domingo son 8 días, en que se trata de vivir muy intensamente, se llama Semana Santa, ¿no? Y cada uno es invitado a santificar cada uno de estos días, el lunes santo, el martes santo, hoy jueves santo, mañana viernes santo, y siempre suelo decir a los fieles con los cuales tenemos contacto que la santidad de estos días no es porque está escrito en el calendario, sino porque hay lo que convertirlo hacemos santo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo santo, como puede ser un día como cualquier otro o solo un día de vacación, ¿verdad? Padre Mario Osvaldo está hace 20 años, me decía, en el país. Ustedes ya escucharon, sin ninguna duda, decía. Yo, ahí ya no me queda ninguna duda de dónde proviene, ¿verdad? Brasileño, sí, padre, ¿no? Pues 20 sí, años en Paraguay. Hace 23 años que estoy fuera de Brasil, pero de estos 23, 7 estuve en Italia. Ahora hace 10 años que en mi segunda edición de Paraguay. No, estuve 6 años, después fui por 7 a Italia y ahora estoy de nuevo ya a 10 años aquí en el corazón de América. Pero una otra lengua es siempre una otra lengua, ¿no? Por más apretadita que no es tu piel, ¿no? Entonces, muchas veces uno acaba confundiendo y mezclando las palabras. Antes de empezar a hablar de la Semana Santa, padre, ¿qué es lo que más le llama la atención de Paraguay? O sea, yo sé que ustedes recorren mucho, ¿verdad? Yo también le contaba al padre Mario Osvaldo una pasantía, podría decir, porque fue muy corta dentro de la Iglesia Católica y dentro de una congregación. O sea, yo entiendo bien lo que es una congregación religiosa y conozco bien a los franciscanos porque estuve en otra congregación hermana, la de los franciscanos. Así que, pero, digamos, ¿qué es lo que le llama la atención cuando llega al Paraguay? Pues quizás una de las cosas que más me impresionó bien, que me cautivó en Paraguay, es la acogida de la gente. Es un espíritu sencillo, soy extranjero, pero me siento en casa en Paraguay. O sea, desde cuando llegué, la gente te trata con una calidez, con un afecto, te pone a disposición lo que tienen, y esto de verdad uno no siente en tantas otras partes.
También en Paraguay experimentamos una fe muy sencilla, pero a la vez muy profunda. O sea, la gente tal vez no tengan grandes principios teológicos, pero en el cotidiano, en esta vivencia, ellos son profundamente religiosos, ¿no? Y cuando tú propones algo a nivel de fe, pues las personas te responden, ¿no? Hay una respuesta interesante, fantástica, ¿no? Entonces, el Paraguay para un religioso es un lugar muy interesante, ¿no? Hasta diría yo, no tan difícil, porque hay una respuesta, ¿no? Quizás hay otros lugares donde es más seco, más árido. No, en Paraguay no, en Paraguay a nosotros religiosos, sacerdotes, consagrados, uno encuentra unas personas con una apertura de verdad muy grande. Semana Santa, Padre Mario Osvaldo, y uno desde chiquito cuando va al catecismo y uno le enseñan, es la semana donde se revive un poco la vida, pasión, muerte, resurrección de Cristo. Creo que es un resumen de lo que se rememora justamente durante la Semana Santa. Pero yo quiero ir un poquito más allá incluso de lo religioso, en el sentido de pensar un poquitito qué significado tiene esto. Primero para los cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de rememorar esa vida, pasión, muerte de Jesucristo que todos creo que conocen porque tenemos una mayoría cristiana en el Paraguay, ¿verdad? Pero claro, ¿qué significa eso? O sea, ¿por qué es importante eso para el cristiano? Bueno, entonces, en primer lugar, la vida de la Iglesia, cuando vive una Semana Santa, cuando celebra la Eucaristía, no es solo recordar un hecho del pasado, no es solo traer a la memoria algo que sucedió, sino que el gran objetivo es hacerlo presente y que nosotros lo podamos vivir como que en primera persona, como que podamos experimentar el amor de Dios que fue manifestado de modo extremo en la cruz de Cristo, pero hoy, sentirlo hoy, sentirme involucrado con esto, sentirme llamado a dar también una respuesta, porque tal vez una de las cosas más bonitas justo de esta noche, ¿no? Cuando Jesús celebra la última cena y anuncia en un modo ya muy, muy fuerte lo que va a suceder, Él dice, hagan esto en conmemoración mía o en memoria de mí. Hagan esto no solo de repetir un rito, sino de dar la vida, de ser capaz de sentirse atraído por Jesucristo, y Él dijo, cuando sea elevado voy a traer todos a mí, atraído para darme también, para salir de mi egoísmo, ¿no? Para ir al encuentro del otro que me necesita, ¿no? Yo creo que el modo más concreto y fuerte de vivir la Semana Santa es ciertamente con penitencia, es ciertamente con oración, pero es mucho con caridad. O sea, descubrir que como Jesús sufrió, Él continúa sufriendo hoy en tantas personas que sufren. Padre, que Jesucristo estuvo aquí en el planeta, no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque tenemos una división antes, después de Cristo. Hay miles de testimonios históricos. Creo que sobre eso no hay ninguna duda. ¿Cómo yo le digo a la gente? Jesucristo es Dios. Pues esto es algo... O sea, pues yo sé, es una cuestión de fe para los cristianos. Pues muchos dicen, bueno, pudo haber sido un hombre maravilloso, un hombre extraordinario, un hombre que vino, impactó en un momento histórico que era tan complicado, dentro de un imperio que en ese momento tenía la fuerza tremenda, era el centro del universo. Pero ¿cómo yo sé que Jesucristo es Dios? Muy bien, pues dijiste bien, es una cuestión de fe, pero, o sea, ver su vida, ver su obra, ver las cosas que Él hizo, ¿no? Y Él dice que los milagros, los signos, muestran que es más que una persona extraordinaria, ¿no? Y después contemplarlo dando la vida, o sea, abrazando la cruz, siendo capaz de afrontar como Él afrontó el sufrimiento, porque era un hombre de fe, porque era el propio Hijo de Dios que se hizo carne, pues es esto, anunciar esto a las personas, puede hacer con que surja en ellas el don de la fe y que dice, sí, yo creo, Él es Dios. No es solo un hombre extraordinario, no es solo uno iluminado, no es solo
¿no? Y después la experiencia que uno hace con él mismo, porque esta es la gran cosa, ¿no? Cuando Jesús pregunta a sus apóstoles, ¿quién dicen que yo soy? Y que unos decían, unos dicen que es Elías, que volvió a la vida, otros dicen que, no sé, Jeremías, uno de los profetas, Juan Bautista. Y él dice, pero ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿No? Y en aquel momento Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Cristo significa el ungido, el propio Dios que vino a visitar, el Mesías, ¿no? Entonces es esto lo que, a partir del momento que conocemos la vida de Cristo, que vemos su acción y que experimentamos en nuestra vida, en la actualidad, entonces uno da el salto de la fe y dice, de verdad, esto no es solo un hombre muy inteligente, no es solo un iluminado, es el propio Dios que se hizo presente y se hace presente, porque su acción no es solo un recuerdo, Él actúa también hoy. Padre, en la Semana Santa otra línea de pensamiento y de reflexión que habla cuando hablamos de la muerte y la resurrección es justamente ¿qué significa pasar de la muerte a resurrección? O sea, el resucitar, porque es una de las bases fundamentales del cristianismo. Dicen, Jesús venció al pecado y resucita. Sí. O sea, ¿qué es el pecado? Para decir Jesús venció al pecado. ¿Y cómo traemos eso hoy, dentro de esta reflexión que estamos haciendo, Padre? Pues el pecado, hay muchos modos de decirlo, ¿no? Pero quizás una definición corta y que viene con lo que vamos es no querer aceptar la voluntad de Dios. El pecado sería la rebelión a Dios, el no aceptar su designio, porque creemos que Dios es el creador de todas las cosas y lo hizo en perfecta armonía y lo hizo con un proyecto. Y cuando Él crea el hombre, el ser humano, Él lo crea con este proyecto, con este deseo. Y Él hace del hombre un ser necesitado, un ser no completo en sí mismo, un ser que necesita de las relaciones y necesita también relacionarse con Dios. Yo me pregunto allí, Padre, disculpe que lo interrumpa, una persona que no cree en Dios, sí, pero lleva una vida recta, es un hombre correcto, un hombre que cumple con un sentido humanista, digamos. ¿Cómo encaja eso dentro del cristianismo? Porque usted me dice, es aceptar que Dios creó todo. La persona que no cree no acepta que Dios haya creado todo. Sí, sí. Entonces, esa persona está en el pecado, entonces bajo ese concepto de pecado es lo que yo me pregunto un poco, ¿no? Mira, estamos entrando aquí en un tema súper interesante que es, no sé, cómo será el juicio de Dios. O sea, nosotros al creer que Dios creó todo, creemos que la historia tiene una finalidad y que esta historia va a tener una culminación en un gran juicio que Dios hará sobre ella. ¿Cómo Dios va a tratar a aquellos que no creyeran? ¿No? Porque en el fondo no creer es también un acto de fe, ¿no? Yo creer que Dios creó todas las cosas es fe, pero creer que no hay un creador también es fe. No hay fundamento científico ni para el uno ni para el otro, ¿no? Podría ser, no sé, agnóstico y decir, bueno, a mí no me importa si creó o si no creó. Esto sí, pero si yo digo, no hay Dios, no hay creación, no hay, esto ya es fe también. Es el lado contrario, pero es también porque la ciencia no llega a decir esto. No está comprobado científicamente que no hubo una creación, ¿no? Entonces, ¿cómo esta persona va a ser juzgada? El propio Jesucristo, Él nos habla del juicio universal. Y Él dice que en el juicio universal, o los hombres de buena voluntad van a ser juzgados por la sensibilidad que tuvieran con el dolor ajeno. Quien, aunque no haya ido a la iglesia, aunque no haya tenido prácticas religiosas, aunque no haya hecho, no sé, lo que es normal de quien es un hombre de fe, pero delante del que estaba desnudo le hizo alguna cosa para vestir, delante del que estaba enfermo le trató, le fue sensible al dolor, pues el Señor dirá, vengan, benditos de mi Padre, porque para ustedes también está preparado el cielo. Ellos dirán, pero no te conocemos, no sabemos quién tú eres, o sea, yo nunca entendí esto de Jesucristo. Y Él dirá, no importa, todo lo que hicieran
al más pequeño de mis hermanos, a mí lo hicieran. Quiero hacer una breve pausa. Estamos hoy con el padre Mario Osvaldo Florentino, de los franciscanos capuchinos. Breve pausa, a la vuelta vamos a estar con otros temas. Yo le quiero plantear algo que es siempre bastante polémico, ¿verdad? El infierno, el cielo, que tanto se habla, que forma parte también, digamos, de esta Semana Santa. Jesús, se dice dentro de la Semana Santa, bueno, muere, vence al infierno y por supuesto resucita y va a los cielos. Así es, ¿verdad, padre? Entonces, Sí. Me gustaría reflexionar sobre eso a la vuelta de la pausa. Bueno, seguimos aquí con el hermano, ya me dijo, Mario Osvaldo Florentino. Hay que tener en cuenta, yo creo que hay mucha gente que no entiende un poco cómo se organiza esto, ¿verdad? Así mismo, así Mario mismo. Osvaldo. Sí, o sea, la gente siempre nos pregunta, pero Padre, eres padre. hermano, pero eres sacerdote. Sí. Y sí, o sea, nosotros como congregación, los franciscanos capuchinos, nos llamamos siempre de hermanos, somos una orden de hermanos. Un hermano que puede ser también sacerdote o puede no ser sacerdote, pero siempre hermano, o sea, porque la relación con el sacerdote, ella puede ser una relación, no sé, diferente si él es padre, porque el padre está por encima, y el hermano está, no sé, como que a tu nivel, ¿no? Entonces la gente dice, Además, no, hay pero... una vida comunitaria, hay que explicarle un poco a la gente que el sacerdote diocesano, por ejemplo, Ajá. no necesariamente vive en una comunidad. Así mismo, o sea, nosotros nos organizamos en conventos, estamos siempre al menos 3 hermanos, donde tenemos una vida de oración conjunta y actividades internas, y también hacemos una pastoral, una presencia en medio del pueblo, anunciando, evangelizando, pero siempre como congregación, como orden, como fraternidad, ¿no? Un grupo de hermanos. Y bueno, este es el carisma, ¿no? Entonces por eso que a nosotros nos suena un poco extraño cuando nos llaman padre, porque no somos padres, somos hermanos. Sí, soy sacerdote, puedo presidir la Eucaristía, confesar, pero siempre como desde hermano. Y alguien me dice, no, pero si eres sacerdote, eres padre. Y digo, no, pues Jesús era sacerdote, pero no es padre, Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, así somos nosotros también. Bueno, volviendo a la Semana Santa, en este día jueves que estamos acá reflexionando, podemos decir, ¿verdad? Sí. Mario Osvaldo. Yo antes de ir al corte le decía, bueno, ¿qué es el infierno? O sea, para mucha gente se lo representa porque históricamente fue así, ¿no? Se lo pintaba anteriormente, hoy se lo dibuja o se lo diseña como un lugar donde hay fuego, y allí van y arden eternamente aquellos que son condenados al infierno, ¿verdad? Al fuego eterno, como dice Sí, así mismo. la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué realmente significa o cuál es el concepto de infierno para los católicos? Bueno, pues entonces, también esto hay mucha materia, muchos estudios a lo largo de estos 2000 años. Pero el infierno sería el lugar en que están aquellas personas que al pasar por este mundo hicieran una opción contraria al amor, contraria a relaciones sanas, buenas, contraria, no sé, porque el hombre es siempre relacional, o sea, Dios nos hizo para la relación. Y el Evangelio y el cristianismo es una propuesta relacional. Este es tal vez el bonito del cristianismo. El cristianismo no propone un vínculo directo con Dios que olvide del mundo. No. O sea, nosotros nos encontramos con Dios y Él nos lanza al hermano. Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano concreto, eres un mentiroso. Entonces, tengo que percibir lo que decía antes, ¿no? Quien sufre, tengo que estar a disposición, no sé, las relaciones en la familia, venciendo mi egoísmo, ¿no? El pecado es un egoísmo. Entonces, el infierno, ¿qué sería?
sería llevar al absoluto mi no relacionalidad. O sea, estar en un lugar donde no tiene sentido y no me relaciono con nada ni con nadie. Y esto es una tortura, esto es un sufrimiento, ¿no? Por eso se habla, no sé, del fuego, de la sed, de esas Es una cosas. forma de representación, ¿no? Es una forma de representar, porque, no sé, en el más allá no es el fuego que te quema, no es, sino que el vivir la vida sin sentido. O sea, es el desespero de estar completamente abandonado porque tú no fuiste capaz de crear relaciones con las personas. Porque, Obviamente en el cristianismo se cree en una vida más allá de esta. sí, O sea, ese es un principio fundamental. así mismo. Entonces, así como, porque la siguiente pregunta es ¿qué es el cielo? Entonces, es lo contrario a lo que estaba explicando el padre Mario Osvaldo. O sea, la conclusión lógica me lleva a eso, ¿no? Pero Así mismo, es el sentido pleno, es vivir una relación en que todos se dan plenamente a los demás, donde se venció en modo absoluto el egoísmo. Y así encontramos, no sé, una felicidad que es plena, un gozo completo en la presencia de Dios, ¿no? Donde vivimos, no sé, una gran alabanza. Nosotros, porque siempre pensamos con tiempo y con espacio. Pero en el cielo ya no tenemos más la dimensión del tiempo y del espacio. Entonces uno piensa, pero la eternidad y no va a ser aburrido. No sé, es como cuando uno tiene un momento tan intenso de felicidad que dice, uy, como yo quisiera que no terminase este momento. Quisiera que mi vida fuera siempre así. Pues esto es el cielo, ¿no? Cuando uno hace esa experiencia realmente rica, realmente sabrosa, que te hace intensamente feliz y que te hace decir, ¿cómo quiero que esto sea eterno? Así es el cielo. yo normalmente no quiero centrarme, padre, porque me resisto un poco, ¿verdad? Por el poco conocimiento que tengo y la experiencia que tuve de centrarme en detalles a veces de la cuestión dogmática de la iglesia. Porque se habla, por ejemplo, de Cristo que fue elevado en cuerpo y alma, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es difícil de creer hoy, frente a este racionalismo que tenemos, materialismo que tenemos, a la ciencia. O sea, es muy difícil de entender esto y es difícil de razonar sobre esto. Sí y no, o sea, la cuestión del cuerpo y alma es que nosotros fuimos creados por Dios como seres personales, ¿no? Y mi personalidad, ella está porque soy un alma encarnada o un cuerpo almado. O sea, mi ser personal tiene que ver con un ser corpóreo. Por eso el cristianismo es tan fuerte de que la resurrección de los muertos es resurrección de la carne. O sea, nosotros no existiremos nunca sin tener un cuerpo. Que sea este cuerpo o que sea un cuerpo de gloria, pero siempre seremos seres corporales. Por eso es importante que Jesús esté en el cielo y tenga las marcas de la pasión. Él subió con su cuerpo y su espíritu, su alma, y así también la Virgen María en anticipación de lo que va a suceder con todos nosotros. Esto garantiza el hecho de la resurrección, que no sería una reencarnación, no es que mi espíritu está por ahí vagando y un espíritu, no, yo seré siempre yo. Ahora es importante entender este aspecto que a mí me parece fantástico, ¿no? Cuando yo nací era muy diferente de lo que soy, pero tenía un cuerpo, tenía quizás un modo de mirar. Las personas que me conocen íntimamente, aunque uno va variando a lo largo de los años, ¿no? Y varía mucho, pierde los cabellos, la barba se torna blanca, pero hay algo que siempre eres tú, ¿no? Dicen que a cada 7 años todas tus células de tu cuerpo se cambian, ¿no? Hace, no sé, más de 7 años, de la última vez que estoy en Paraguay, ya no tengo ninguna célula brasileña, pero en mi identidad personal yo continúo siendo brasileño, aunque ya no haya más ninguna. Entonces, materialmente, no sé, cuando yo resucite, no quiere decir que será estos átomos que componen ahora mi cuerpo, pero sí seré yo con una realidad material, de una materia, no sé, diferente, como es de Jesús resucitado, que Él entra a la puerta estando cerrada, que Él desaparece, pero sí que tiene una materialidad, que tiene las marcas que lleva de este mundo. Esta es lo que es la fe de la iglesia, ¿no?
Correcto. Padre, el trato que se tiene, porque usted mismo recordaba que hoy, Jueves Santo, es un día muy particular porque es el día en que se celebra la instauración de la Eucaristía, Sí. que tiene un componente también de fe muy importante, porque creer que ese pedazo de pan y que esa copa de vino se convierte en el cuerpo y sangre, bueno, no es un acto racional, es un acto de fe, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, para mucha gente que hoy no puede acceder a la Eucaristía, sigue esta restricción de la Iglesia para el caso de aquellas personas, por ejemplo, que están divorciadas, las personas vueltas a casar. Esto sigue vigente, este hermano. Sí, sigue vigente. O sea, la Iglesia tiene como que una doctrina sobre la cuestión del matrimonio, sobre la cuestión del pecado, que es la herencia que el propio Jesucristo nos dejó, ¿no? O sea, cuando tiene el problema de puede casarse de nuevo, no puede casarse de nuevo, está en segundas nupcias o en terceras nupcias, pues el problema es porque Jesús dejó en el Evangelio algo muy explícito, ¿no? Quien rechaza, quien repudia su esposa o su marido y se casa con otro, está objetivamente en una situación de adulterio. Entonces, la doctrina, ella permanece tal cual. Pero la novedad que nos trae el Papa Francisco es que él dice, sí, la doctrina es esta y nosotros la defendemos. Pero cuando nos encontramos con alguien que está en una situación de pecado, ¿cómo debemos actuar? Con rechazo, diciendo tú eres, no sé, o no. Porque el propio Jesucristo, él fue durísimo cuando él habló de la doctrina. Pero cuando él encuentra la samaritana, que ya estaba en su sexto matrimonio, ¿no? Él le ofrece agua viva. Él dialoga con ella, él no la rechaza. Entonces, para muchas cosas, Jesús doctrinalmente hay una forma correcta. Pero cuando yo me encuentro con el pecador, con la persona necesitada, pues la actitud del Señor es siempre de acogida, es siempre de abrazo y siempre de darle una oportunidad. Entonces, el Papa Francisco, él trata de instaurar en la Iglesia, entonces, no una nueva doctrina, pero sí un nuevo modo de tratar a estas personas. Y en sus documentos, él va instruyendo a los sacerdotes de que en un diálogo profundo con estas personas, si ellos quieren vivir realmente la dimensión de la fe, entonces se puede llegar hasta a un momento de poder volver a la comunión eucarística, pero nunca en un modo así, va ahí, no en un modo apresurado, en un modo que no, porque a mí me gusta, porque yo quiero, no, en un proceso de discernimiento, en un proceso de oración, en un confrontarse con la palabra de Dios que puede llegar hasta a recibir los sacramentos. En el caso de cosas que ya usted hablaba recién, Mario Osvaldo, de cuáles son algunas revisiones que viene haciendo la Iglesia. En estos últimos días vimos que el Papa recibió en el Vaticano a los homosexuales, por ejemplo, que es un tema siempre muy polémico, que es un tema que golpea hoy a la jerarquía de la Iglesia Católica por los casos de sacerdotes, obispos que han incurrido, digamos, en abusos contra menores, algunos que se han declarado homosexuales. Yo leía, no sé si en estas últimas semanas también el caso de un sacerdote que en una celebración eucarística declara su homosexualidad, ¿verdad? Entonces es un tema delicado. ¿Cuál es el criterio, padre o hermano, voy a corregir, ¿verdad? Mario Osvaldo, con respecto a los homosexuales? O sea, ¿cómo se los tiene que tratar dentro de la Iglesia? Porque ellos se sienten excluidos y por otra parte hay un rechazo social, digamos, de que la propia sociedad por cultura, a pesar de que hay una cultura muy falsa, una doble moral también dentro de la sociedad, pero dentro digamos, de esa filosofía o digamos, de ese pensamiento que se tiene dentro de la Iglesia, ¿cómo hay que tratarlos? Bueno, también aquí existe una cosa que es la doctrina de la Iglesia y que en el Catecismo de la Iglesia Católica pues habla del homosexualismo como algo que está, no sé, que no sabemos exactamente todo lo que es y todas sus consecuencias. Entonces la Iglesia siempre pide a quien tenga esta tendencia
pues a aceptarse, no es una cuestión de, pero tratar de vivir en lo posible una cierta castidad. Ahora, siempre la Iglesia dice que los homosexuales deben ser acogidos, ¿no? Con la paternidad de Dios, con este Dios que no salió tirando piedra en nadie, al contrario, él defendía a las personas cuando ellas se veían acusadas. Jesús siempre toma un partido de defensa de aquellos que son, no sé, las minorías, de aquellos que son los perjudicados, de aquellos que están sufriendo. Entonces también la Iglesia como madre no tiene que rechazar, o sea, si el Papa los recibe en el Vaticano, no es tanto para decir que ahora estamos apoyando la cultura gay, pero como persona cada uno es amado por Dios y la Iglesia tiene que dar una respuesta de amor también a estas personas. Ahora sí, decías toda la cuestión de los abusos, de esto, pues el mundo entero se está despertando a una realidad que era muy camuflada a unos decenios atrás. También la Iglesia, ¿no? Y estamos tratando de tomar una nueva disciplina, un nuevo modo de portarnos delante de esto. O sea, es una problemática transversal en la sociedad que existe en todas las partes y también al interno. Claro, decía el Papa Benedicto, un caso de abuso dentro de la Iglesia ya es demasiado y tiene que ser tratado con seriedad, que tal vez en otras épocas, porque el momento histórico que se vivía se trataba en otro modo, pues no se hizo lo que se tendría que hacer. Hoy día la Iglesia está reviendo esta práctica, ¿no? Siempre con mucha caridad, siempre atenta a la persona que sufrió, ¿no? Para darle todo el respaldo necesario, para ayudarle a salir de esto y tratando de evitar en todo lo posible que nuevos casos sucedan. ¿Podemos decir que es el peor momento que vive hoy la Iglesia en este campo? ¿O porque en algún momento de la historia, esto no es una excusa, ¿verdad?, sino es recordar nada más lo que ocurrió, hemos tenido casos gravísimos dentro del propio Vaticano, ¿no? De haber tenido mayor cantidad de papas, qué sé yo, de peleas, de asesinatos. Sí, o sea, yo creo que cada momento tiene sus desafíos. Y hoy día sí, o sea, este es un problema bastante serio que exige de la Iglesia una respuesta. Pero la Iglesia a lo largo de todos los siglos se encontró con problemas muy serios que hacía pensar, ¿y ahora? ¿Y qué va a suceder, no? Y tal vez esto sea lo más lindo, o sea, entendemos que la Iglesia es obra de Dios y que aunque tengamos lo que tengamos, ella es a prueba de sacerdotes, ¿no?, de estos problemas, y ella consigue regenerarse y ella consigue continuar, así como pasó por tantos dificultades realmente muy grandes. O sea, desde la primera crisis, ¿no?, que sucede esto que estamos celebrando, ¿no?, cuando eran solo 12. Y uno de ellos le vende a su maestro por 30 monedas y se suicida. Imagínate, un grupo de 12 personas que son el primer anillo de los que están con Jesucristo y de repente sucede que uno de ellos, después de 3 años, justo el economo del grupo, le vende al maestro y acaba suicidándose. Y la Iglesia superó esta crisis, ¿no? Era casi 10% de eso y superó. Y creo que este momento es un momento de crisis, de purificación, pero también será superado. Bueno, estamos hoy con el hermano Mario Osvaldo Florentino. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estamos, por supuesto, con más temas. Tenemos acá una larga lista de cuestiones que queremos plantearle al hermano. Bueno, seguimos aquí en este ABC Debate con el hermano Mario Osvaldo Florentino, Jueves Santo, por supuesto. Aprovechamos esta ocasión para hablar del tema que nos convoca esta semana, una semana bastante particular, con varios días libres. Muchos aprovechan para salir de vacaciones, para pasear. En el Uruguay se llama la Semana del Turismo, Mario Osvaldo, ¿eh? Sí. Es una realidad, ¿no?, Sí, que claro, se vive. claro. ¿Es más difícil ser cristiano hoy, Mario Osvaldo, o es más fácil ser cristiano hoy
en las condiciones que viven? Pues yo creo que tiene ciertas facilidades hoy y tienes otras dificultades que quizás el mundo anterior no las vivió. No sé, los medios de comunicación que tenemos hoy puede facilitar la vida cristiana, y quien quiere encontrar, no sé, en internet cosas bellísimas del cristianismo están a disposición, pero también puede llevarte, no sé, por cualquier otra cosa. O sea, el mundo de hoy nos presenta desafíos a una vida auténtica, ¿no? Pero pienso que a cada época tuvo sus desafíos, tuvo sus problemáticas, así que si queremos, hoy es fantástico para ser cristiano. Los medios de comunicación son utilizados dentro de la iglesia. Se los mira como una vía realmente. Yo sé que Mario Osvaldo tiene unas reflexiones, a mí me suele llegar a través del WhatsApp unas reflexiones. Sé que hay una misa grabada que me estaba contando justamente, que es, digamos, difundida a través de algunos canales, pero me refiero fundamentalmente a aprovecharlo como vía de comunicación. Digamos, bueno, Muy bien. no sé si se lo está tomando como una prioridad, porque hoy uno puede tener un perfil en Facebook, un perfil en Twitter, y a través de eso puede ir comunicando cosas, pero más allá de eso, digamos, como política, como un planteamiento que se hace dentro de la iglesia y una estrategia de comunicación. Yo no sé si se lo encara de esa manera, Mario Osvaldo. Así mismo, así mismo. O sea, la iglesia, ella tiene fuertemente, está involucrada en los medios de comunicación y se incentiva, o sea, fue descubriendo esto. Al principio tenía miedo, no sé, cuando surge el cine, cuando surge la tele, la iglesia veía con cierta sospecha, porque también son modos de ir formando a las personas y a veces con ideologías o con... Pero la iglesia entendió que este también es un lugar muy oportuno. El Papa Juan Pablo II decía, son los nuevos areópagos, el lugar del anuncio, ¿no? Y que debemos ocupar estos lugares, debemos estar en estos lugares para desde allí anunciar Jesucristo. Y es por eso que aquí en Paraguay, los capuchinos, ahora el 2 de mayo, hace 20 años que empezamos el programa de evangelización llamado Gotas de Paz, ¿no? Que empezamos con radio y fuimos extendiendo en muchas radios, después televisión, después los periódicos y después las redes sociales, ¿no? Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ahí tratando de llevar este anuncio con palabras sencillas, cortitos, tratando de llegar. Realmente hubo un boom interesante cuando descubrimos el WhatsApp, ¿no? Y en aquel momento era porque son las personas que vienen y dicen, oye, hay esa posibilidad, hay esto, y estamos abiertos, ¿no? Son varios hermanos de la presencia capuchina que estamos metidos en eso. Pero existe en toda parte, en el mundo entero, se habla de una pastoral de la comunicación. Oye, o entramos en este mundo o perdemos el tren de la historia. Y la iglesia tiene, sí, dicasterio que trabajan sobre eso, hay cardenales metidos a reflexionar sobre eso, hay pensadores en el mundo entero. El Vaticano mismo está en la punta de estos medios de comunicación lanzando sus mensajes. El propio Papa tuitea todos los días, ¿no? Entonces, es un lugar que tiene que ser ocupado. Y lo interesante, Roberto, es que aunque se inventa una cosa nueva, no sustituye la otra. Hay personas que se enganchan en cualquier hora, en cualquier momento y cualquier de los medios. Y que experimentan, no sé, una salvación, experimentan algo que le vuelve a dar un sentido a su vida, y esto es muy lindo. ¿Puedo confesarme por WhatsApp, por ejemplo, Mario Osvaldo? Puede compartir tu vida, pero la realidad sacramental de poder recibir el perdón de los pecados, la celebración, exige estar en persona. O sea, no puedo yo comulgar por WhatsApp o comulgar, no, puedo asistir a la misa por la televisión, pero ella no sustituye la misa presencial, a menos que tú estés impedido por una enfermedad. Si no, tienes que congregarte en tu parroquia, en tu iglesia, en la comunidad a la cual perteneces, ¿no? Entonces, los sacramentos no se puede bautizar por medios de comunicación, o sea, exige una participación en presencia. Cuando esto no es posible, pues no es el ideal, pero al menos es algo.
Estaba pensando un poquito, proceso histórico, padre, uno vio tantas cosas dentro de la historia de la humanidad, cosas que van como un avance, después se muestran como un retroceso. Yo pensé que la democracia iba a ser, pero indiscutida ya prácticamente, y sin embargo hoy vemos, digamos, alguna simpatía y grupos que fuertemente se están posicionando con un discurso y una ideología bien autoritaria. Lo planteo esto solamente para ir al tema que quiero mencionarle a Mario Osvaldo. Se va perdiendo la cantidad de creyentes en el mundo, de católicos a nivel mundial, Mario Osvaldo, hoy. ¿Qué se sabe de esto? Hay un retroceso, porque en el Brasil, por ejemplo, uno mira, que es tu país, y uno ve que el protestantismo ha avanzado muchísimo. O sea, hoy se ha retraído la cantidad de católicos, ha crecido la cantidad de protestantes. No sé si la cantidad de cristianos, cómo permanece en el Brasil, pero en Paraguay, ¿cómo lo están sintiendo? O sea, hay más gente que se muestra reacia a participar dentro de la Iglesia Católica. Sí y no. O sea, de una parte sí, o sea, sentimos una cierta dificultad y hay mucha gente que, no sé, a causa de ciertas ideologías, ciertos estudios, empiezan como que a rechazar el evento, la iglesia. Pero por otra parte, siempre hubo un grupo grande de personas que no estuvo adentro o que estuvo, no sé, el ateísmo, el agnosticismo. Estos son movimientos que siempre estuvieran al lado de la iglesia. Dices, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Y es verdad, o sea, hay cualquier cantidad de otras denominaciones y hubo un grupo grande de personas que adherían a estas otras denominaciones. La Iglesia Católica ya también se despertó para una atención más cercana, para una atención más afectiva a las personas, a no creer de que, bueno, si tú tienes que venir, tú esto, tú aquel, no a un discurso de autoridad o autoritario, sino de ser buen pastor, de ir al encuentro, de llamar, de hacer actividades que puedan ser atrayentes, como lo hacen también las otras denominaciones. Pero yo diría, en Brasil, en la experiencia que tengo de allá, aunque crecieran mucho, no disminuyeran la frecuencia de los católicos. No, las iglesias continúan llenas, continúan, porque hay mucha gente que no participa de nada. O sea, mismo aquí en Paraguay, no sé, creo que en torno a un 90% se declaran católicos. Pero de estos, ¿cuántos van efectivamente a la Eucaristía? Se reúnen al menos una vez a la semana. O sea, el porcentaje disminuye muchísimo. Y muchas veces estas sectas acaban creciendo no con los que son más activos, sino con estas personas que a veces van a Cacupé, a veces van, ¿no? Y son estos los que serían más fácilmente cooptados por esas otras religiones o que acabarían abandonando. Pero también existe un movimiento de vuelta, ¿no? Existe un movimiento, hay mucha gente que no participó nunca, que no fue creado, pero de repente hubo una cierta situación particular que se enganchó con un sacerdote, con un retiro, con un algo, y empiezan a participar. Hay una realidad de abandono, pero hay una realidad también de despertar religioso. Estamos esta noche con el hermano Mario Osvaldo Florentino. Último corte y estamos con el bloque final de nuestro programa. Bueno, parte final de nuestro programa. Yo, recordando un poco, estamos Jueves Santo y por supuesto tomando de diferentes facetas de esta celebración de la Semana Santa, temas que son actuales, ¿verdad? Ese fue un poco el objetivo, ¿verdad? Y Mario Osvaldo se habrá dado cuenta hace rato de esto, ¿no? Jesús fue seguido por varias mujeres en los momentos cruciales de la historia, ¿no? Y digamos, hoy hay mucha gente, yo tengo una discusión siempre con un colega acá
¿cuál es el lugar que ocupa la mujer dentro de la Iglesia Católica y dentro de la estructura de la jerarquía católica? Porque hay muchas críticas en el sentido, ¿por qué una mujer no puede hacer una celebración religiosa? ¿O por qué una mujer no va a poder ser papa, por ejemplo? Entonces, dentro de este movimiento cultural y de reivindicación al lugar que ocupa la mujer, mucha gente se plantea esto, Mario Osvaldo. Y esta es una cuestión realmente muy compleja, muy difícil, porque en el entender de la Iglesia hasta el momento presente, el sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica sería solamente para varones, ¿no? Y este debate él estuvo ya muy candente, muy fuerte, y en un cierto sentido el Papa Juan Pablo II como que lo cerró y dijo, bueno, no vamos más a discutir esto. No sabemos cómo va a ser el futuro, cambian las generaciones. Pero no hay un impedimento, digamos, dogmático para que pueda llegar a ser. Sí, dogmáticamente, o sea, como Jesús eligió para sus apóstoles solo varones, él tuvo discípulos de todos, ¿no? Y mujeres que lo seguían y que estaban, pero los 12, cuando él hizo su oración, discernió quién iban a ser aquellos a que él iba a enviar en su lugar, a donde él no podía ir, él acabó eligiendo solamente 12 varones. Y esto la Iglesia, en el entender de ella hasta el momento presente, acaba condicionando para que el sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica sea algo solo de varones. Tenemos experiencias como los anglicanos que acabaran abriéndose a tener sacerdotisas, ¿no? Padres o madres, ¿no? Que celebran la misa y después decidieran que podían ser hasta obispos, obispas, y acabaran teniendo un momento de reacción muy fuerte en contra. O sea, esto y otros problemas hicieron con que muchos de ellos desistieran de estar en la comunión anglicana y quisieran volver a la Iglesia Católica, porque se mantiene en este sentido bastante posicionada. Pero no sé lo que será el futuro, no sé qué dirá la próxima generación, quizás nos dirá qué ridículo fueran, pues no sabemos, o continuarán haciendo esta opción. El hecho es que aunque no sean, no estén en las estructuras sacerdotal ministerial, el Papa Francisco también tiene una sensibilidad muy grande a las mujeres y empieza a querer involucrarles en distintos estamentos de la Iglesia para que ellas sean oídas también cuando se va a tomar decisiones, cuando se va a reflexionar. Entonces, parece que se está generando algo nuevo. No se llega a discutir la cuestión del sacerdocio, pero sí de una efectiva participación, porque las mujeres son la mayor parte de la Iglesia, ¿no? Las religiosas y también las mujeres que sirven, que ayudan en las lideranzas pequeñas, no llegan a ser sacerdotes, no llegan a ser obispo, pero sí ellas mantienen el servicio en la Iglesia de tantos modos. Y necesitamos también escucharlas, porque la sensibilidad femenina tiene algo que decir también en el misterio de la revelación. Mario Osvaldo, estamos llegando ya al cierre prácticamente. Un mensaje final en este Jueves Santo para la gente que nos está viendo esta noche. Pues mi hermano, estás ahí viendo este programa, pero yo te invito a, si puedes, a ir a la iglesia. Mañana, Viernes Santo, haga santo tu viernes, haga santo tu sábado y viva la resurrección, la Pascua. O sea, déjate invadir por la gracia de Dios, por la alegría, por la fiesta del Señor que vence a la muerte y nos llena de esperanza. Porque el peor de los enemigos fue vencido. Todo el resto ya es menos que esto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mario Osvaldo Florentino, por estar con nosotros, hermano franciscano capuchino, por compartir en este día tan especial. Y por supuesto, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Así es que acompáñennos, por favor, en ABC TV. Tenemos una programación especial para el Viernes Santo y para el fin de semana. Gracias por la compañía. Hasta el jueves.